Muchas gracias, Jorge, y bueno, gracias a todos los asistentes, porque bueno, la Sociedad Española de Hematología organiza este evento para los periodistas. Es un evento en el que pretendemos pues un poco avanzaros en la formación y en la información que nosotros tenemos de la hematología, pero también vosotros tenéis que hacer el esfuerzo de reservar el espacio de hoy y un poquito de ayer para asistir a estas jornadas. Investigación en el cáncer hematológico, y al final vais a ver cómo cuando yo pensaba en cómo hacemos investigación en el cáncer hematológico, al final el proceso no es muy diferente del proceso de investigación que vosotros hacéis cada vez que tenéis que generar una noticia. Estos son mis conflictos de intereses y los principios básicos de cualquier investigación son empezar, obviamente, desde abajo, por una investigación básica, que os voy a poner algunos ejemplos, una investigación translacional. Posteriormente tenemos que ir a los ensayos clínicos, donde probamos o evaluamos lo que se ha encontrado como parte de la investigación básica y translacional, y muy importante, aplicar lo que los ensayos clínicos nos dicen a la vida real para ver si se reproducen esos resultados. En cáncer, en general, y en el hematológico en particular, la investigación ya podemos ver cómo es complicada. Esto es una célula cancerosa de cualquier tipo de tumor, simplemente para representar las múltiples vías que están implicadas, lo cual habla de la complejidad, pero también habla del esfuerzo, que yo digo que es el principio básico de cualquier investigación, en el cáncer hematológico en particular y aplicable a cualquier cosa. Investigación requiere estudio, esfuerzo para buscar dentro de todas estas vías en cuál nos vamos a centrar, cuál consideramos que va a ser la más relevante en el campo en el que nosotros nos dedicamos para poder avanzar. Es decir, el principio básico de la investigación no es que me surja la idea de la nada, sino que requiere hacer un esfuerzo y un estudio detallado de todo lo que hay en el tema en el que queremos investigar. Y en el cáncer hematológico tenemos, yo creo que una gran ventaja, y es que la mayoría de los cánceres hematológicos, la célula tumoral está en la sangre, con lo cual el acceso a esa célula tumoral que está en la sangre, o a veces tenemos que ir a la médula ósea, es una gran ventaja en comparación con otro tipo de tumores, los tumores sólidos, donde tenemos una pieza tumoral que a veces está localizada en sitios de difícil acceso. Esto creo que es una gran ventaja que tenemos desde el punto de vista de la hematología, y es el acceso al tumor de una manera mucho más rápida y mucho más directa. Pero además tenéis que saber que para hacer investigación, en el cáncer hematológico en particular, podemos estudiar mucho, hacer mucho, tener muy buenas ideas, pero también se necesita colaborar. Pobre del investigador que considere que él solo va a llegar a hacer algo. Necesita colaborar, y eso es un poco lo que voy a intentar transmitiros, utilizando un poco el mieloma como ejemplo, porque es la enfermedad a la que me dedico, pero mi idea es transmitir y generar conceptos básicos que puedan ser aplicables básicamente a cualquier enfermedad. Hablaba de los principios básicos de la investigación, el tener inquietud, en tener interés por conocer qué es lo que pasa, y colaboración. Y el mieloma no se hubiera descubierto si no hubiera habido ya colaboración e interés en el siglo pasado, bueno, en el siglo XIX. Esta es la primera paciente que realmente se describió que tenía mieloma, una paciente con todas estas alteraciones en los huesos que veis aquí, pero el doctor que la llevaba, el doctor Watson, descubrió que en la médula ósea tenía unas células que le parecían raras. Y el doctor Watson lo relacionó con el siguiente paciente, que fue realmente el primer paciente que se diagnosticó de mieloma, que era un carnicero inglés, en el cual empieza de nuevo también con lesiones, con dolores en los huesos, le aplica un tratamiento muy casero en el siglo XIX, pero que puede ser válido, le hacía sangrías, con lo cual eliminaba la proteína de la sangre y el paciente mejoraba, le daba hierro y como hay anemia, el paciente mejoraba, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando este paciente fallece, lo relaciona con lo que había visto en la primera paciente que os he dicho, Sarah Newbury. Y él, en lugar de quedarse simplemente con esta información,
conecta y contacta con otros doctores, William McIntyre, para que le ayude a ver que las células que veían en la médula ósea eran las mismas. Estos dos pacientes referían además una característica común y curiosa, y era que la orina dejaba toda su ropa interior, las sábanas de la cama, como acartonada, con lo cual dicen, esto debe haber algo en la orina. Ellos no tenían capacidad de ver la orina y contactan con otro doctor, el doctor Henry Ben Jones, y el cual describe y descubre cómo en la orina de los pacientes con mieloma hay lo que hoy llamamos proteinuria de Bence-Jones. Y si no hubiera sido por toda esta colaboración y esta conexión que posteriormente hacen con el doctor Kaller en Praga, pues probablemente no se hubiera descrito de la manera en la que se describió el mieloma. Ellos armaron todo lo que era la enfermedad, pero tuvimos que esperar a finales del siglo, a finales de los años 1800, en 1875 y 1895, cuando Santiago Ramón y Cajal describe de manera mucho más precisa la célula plasmática. Por lo tanto, la investigación, interrelacionar, compartir cosas, colaborar, pues es algo que viene desde hace muy antiguo. Esto es aplicable al mieloma y yo diría que este es el principio de lo que tenemos que seguir haciendo hoy en todos los cánceres hematológicos. Posteriormente se ha ido, por supuesto, investigando y ya sabemos que en el mieloma la célula protagonista es esta, que es la célula plasmática, que produce proteínas, esa proteína que eliminaba por la orina esos pacientes y que dejaba la ropa interior acartonada, y sabemos que las manifestaciones clínicas que produce son las mismas que habían ocurrido en estos pacientes en el siglo XIX, lesiones en los huesos, anemia, infecciones, hipercalcemia. Y hoy por hoy se han producido grandes avances y esto en el último siglo, realmente desde finales de los años 90 y durante todo el siglo XXI, hay una gran cantidad de innovación terapéutica en el mieloma. Pero os explicaré un poquito más adelante el porqué de toda esta innovación terapéutica que de nuevo es aplicable a cualquier cáncer hematológico. Para investigar el mieloma y para llegar a poder descubrir todos estos fármacos, empezaba al principio diciéndoos que la investigación y el estudio detallado es clave. Y en el mieloma el doctor Santiago Ramón y Cajal descubrió la célula plasmática, pero han sido en los años siguientes en los que se ha decidido investigar más. ¿Y qué pasa en el mieloma? Pues en el mieloma pasa que la célula plasmática no evoluciona así, sino que evoluciona de esta manera, con lo cual ya podéis ver cómo hay una gran complejidad, porque cada célula plasmática presenta algunas alteraciones, algunas mutaciones que le hace que dé lugar a células plasmáticas que son diferentes. Y además incluso el tratamiento impacta en esta evolución de las células plasmáticas y este es un paciente al diagnóstico donde lo que domina es este clon tumoral y cómo a lo largo del tratamiento el clon que domina es otro completamente diferente. Y además siempre tenemos que estudiar dónde vive la célula tumoral, en este caso en la médula ósea, y todos los elementos que hay en la médula ósea son claves y entra aquí el sistema inmune. Y hablaremos después de las estrategias de inmunoterapia. Por lo tanto, toda esta investigación es clave para ver que en este caso, en el mieloma, existe una gran complejidad y de ello se deriva el descubrimiento de una gran cantidad de fármacos y por qué a los pacientes con mieloma en principio les tratamos con combinaciones de fármacos. No es al azar, es simplemente para cubrir esta complejidad y que los diferentes fármacos puedan actuar en todas las diferentes vías que están implicadas en la patogenia de esta enfermedad. No es el caso para otras enfermedades hematológicas como algún tipo de leucemia, donde hay una alteración genética que guía la transformación de la enfermedad y que con un fármaco dirigido frente a esa traslocación se elimina la enfermedad. No es el caso para esta enfermedad y por lo tanto hay que investigar. Pero además, fruto de la investigación en el mieloma, y de nuevo también es aplicable a otros cánceres hematológicos, sabemos que el paciente no debuta tal cual con todas las manifestaciones clínicas que os he enseñado, sino que es posible identificar el mieloma antes de que aparezca, en estadios premalignos de la enfermedad, donde
existe el mieloma, existe esa célula tumoral, pero todavía no se ha desarrollado lo suficiente y el paciente no tiene todavía ninguna clínica. Podemos detectarla precozmente e incluso a lo mejor hacer una intervención precoz. Este concepto es aplicable también a muchos cánceres hematológicos y es otro punto muy importante de investigación en hematología. En el mieloma se hizo y, de hecho, os muestro simplemente a modo de ejemplo un estudio de screening poblacional que se está haciendo, que se ha hecho en Islandia. En Islandia sabéis que es relativamente común hacer registros y análisis de sangre a la población global, de tal manera que cualquier persona en Islandia mayor de 40 años, cuando en su revisión anual se hacía un análisis de sangre, se le pide permiso para hacer una detección del componente monoclonal. Se hicieron screening a más de 80.000 personas y curiosamente se encuentran más de 3.500 pacientes con ese componente monoclonal. ¿Qué hacer con él? Pues realmente este estudio fue muy interesante, es interesante porque está en marcha. A un tercio de esos pacientes a los que se detecta el componente monoclonal no le hacen nada, que es lo que hubiera ocurrido en la situación normal. ¿Por qué? Pues porque no se busca el componente monoclonal. A otro tercio de los pacientes se identifica, se les explica y se les hace un control como hacemos en rutina, una vez al año. Y a otro tercio de los pacientes se les hace una investigación mucho más detallada, médula ósea, pruebas de imagen, para investigar mucho más sobre la enfermedad. ¿Y qué se descubre? Pues obviamente que cuando se hace un seguimiento a estos dos grupos de pacientes, hay muchos pacientes, estos que están en verde, los cuales van evolucionando hacia una fase más avanzada y pasan del primer estadio premaligno, que es la gammapatía monoclonal, a un mieloma smoldering. Hasta ahora no sabíamos cuál era la prevalencia del mieloma smoldering y basado en este estudio sabemos que 1 de cada 200 personas mayor de 40 años puede tener un mieloma smoldering. Este estudio está en marcha todavía, porque la pregunta clave es, ¿debemos hacer entonces estudios de screening poblacionales para detectar este componente monoclonal? Todavía no. Hay que esperar más seguimiento para ver si hay diferencias en la supervivencia global y si los hubiera, probablemente podríamos empezar a plantear algún estudio de screening poblacional, pero por el momento no. De nuevo, estos estudios para detectar las enfermedades antes en el cáncer hematológico es posible y eso conduce a hacer estrategias de intervención precoz y en el mieloma estamos empezando a hacerlas. ¿Por qué? Para evitar la sintomatología que os he contado que produce el mieloma. Y hay algunos estudios ya, como este que hizo el Grupo Español de Mieloma hace muchos años, pero que sigue siendo válido y demostró que el tratamiento precoz retrasaba la progresión a mieloma. Importante confirmación de los resultados en investigación. No basta con que un grupo lo presente, sino que se confirme en siguientes. Otro grupo americano lo confirmó y en el momento actual estamos buscando estrategias más intensas para intentar curar a los pacientes y frenar la enfermedad antes de que se desarrolle. Repito, aplicable a lo mejor a estadios premalignos de la linfática crónica, y aquí está Raúl Córdoba, o de los síndromes mielodisplásicos para que no evolucionen hacia enfermedades más avanzadas. Si nos vamos al mieloma, os enseñaba antes una diapositiva con la gran cantidad de innovación que hay. Y de nuevo, un poco para poner de manifiesto cómo se llega a esa innovación. Tenemos una caja de fármacos y cogemos uno y empezamos a probar a ver qué funciona en los pacientes. Bueno, obviamente no, y cada vez que existen fármacos nuevos que de nuevo surgen de una investigación detallada sobre los mecanismos de la enfermedad y que os he enseñado anteriormente, se empiezan por investigación básica, investigación translacional. La investigación básica está basada básicamente en enfrentar el fármaco que tenemos en el laboratorio a líneas celulares que son estas plaquitas donde aquí únicamente hay células del tumor. Se enfrentan con el fármaco y se ven a través de estas gráficas cómo matan estos fármacos a las células.
Estos son líneas celulares y esto hoy por hoy lo puede hacer cualquier compañía farmacéutica, pero la gran ventaja que tenemos en este caso los hematólogos es que nosotros tenemos las muestras también de los pacientes. Por lo tanto, la posibilidad de enfrentar esos fármacos nuevos a las células tumorales del paciente, en este caso con mieloma, donde tenemos toda la médula ósea, es decir, no tenemos solamente la célula tumoral, sino el sitio donde vive la célula, es nuestro gran tesoro y nuestro gran secreto. ¿Por qué? Porque nos permite ver no solo la actividad antitumoral de la célula plasmática, pero indirectamente nos va a hablar ya de la toxicidad, porque vamos a ver si el resto de las células que están en la médula ósea desaparecen también completamente. Podemos pensar que ese fármaco a lo mejor es tóxico para las células no tumorales y tenemos que tener cuidado. Una vez que tenemos los datos en estudios preclínicos, tenemos también modelos animales para evaluar la eficacia de esos tratamientos y el siguiente paso es ir a la clínica. Este es un ejemplo del mieloma. Melphalan y prednisona era el tratamiento estándar y en nuestro centro de investigación del cáncer vimos que cuando se combinaba con bortezomib, que fue el primer fármaco estrella para el mieloma, fijaros cómo se morían prácticamente todas las células de esta línea celular. El siguiente paso fue ir a la clínica y vimos cómo reportaba datos realmente positivos, pero esto eran 60 pacientes. El siguiente paso es ir a comprobarlo en 800 y ver no solo que es bueno, sino que es mejor en comparación con lo que teníamos de manera convencional, que era el Melphalan y prednisona. Pero cuando queremos seguir avanzando y entra la etapa de la inmunoterapia, queremos incorporar un anticuerpo monoclonal. ¿Se hace al azar? Pues obviamente no. Se vuelven a hacer estudios, estos es estudios en muestras con células de pacientes y vemos cómo cuando se combinan con otros fármacos, daratumumab con lenalidomida, con bortezomib o con VRD, con VMP, lo que vemos es cómo cuando añadimos el anticuerpo monoclonal se mueren más células y con lo cual esto siempre es el principio para ir después a la investigación clínica y a que se generen nuevas estrategias de tratamiento. Me quedan 3 minutos para hablar de otro tema, del cual voy a pasar muy brevemente porque el doctor Moraleda va a abordar después con mucho más detalle la terapia CAR-T, pero sabemos que la inmunoterapia entra ahora mismo en el cáncer hematológico en general. ¿Por qué? Pues porque uno de los principios básicos del cáncer de la célula tumoral es que la célula tumoral intenta evadir el control por parte del sistema inmune. En el caso del mieloma, la célula plasmática vive en la médula ósea y hay un montón de células del sistema inmune que en condiciones normales, yo digo, son nuestro ejército natural para mantener bajo control a la célula tumoral. Y en el mieloma es muy claro. Os he hablado de los estadios premalignos de la enfermedad. En estos 2 estadios premalignos de la enfermedad, el sistema inmune es un buen ejército y controla un poquito de tumor que hay. Pero cuando se rompe este equilibrio, por diferentes factores, entonces se desarrolla la enfermedad activa. ¿Qué supone esto? Supone una investigación muy importante, ya no solo centrada en la célula plasmática, sino en lo que vive alrededor de la célula plasmática. Y en el mieloma, todas las células del sistema inmune, la célula plasmática intenta apagarlas, intenta que no trabajen para que le den a ella una ventaja proliferativa. Lo que tenemos que hacer los investigadores es aprovechar esta situación para potenciar, en la medida de lo posible, todas las células del sistema inmune. Y sabemos que siempre, cuanto mejor, cuanto antes lo hagamos, mejor, porque el sistema inmune de los pacientes, y esto es aplicable a cualquier cáncer hematológico, va a estar mucho mejor. Y fruto de ello es la terapia CAR-T, que utiliza los linfocitos T para modificarlos, o los anticuerpos biespecíficos que vienen a simular el efecto del CAR-T, es esto.
por un lado se une a la célula tumoral y por otro lado engancha al linfocito T, sin modificarlo genéticamente. Es el propio linfocito T del paciente que está vago y perezoso y no va contra el tumor, pero este anticuerpo lo arrastra al tumor, se activa y destruye. Y nos enseño los datos porque realmente está dando en mieloma resultados muy positivos, similares a los que están ocurriendo en otras enfermedades hematológicas. Os hablaba de los resultados en la vida real. Una vez que un fármaco se aprueba, es obligado evaluar su efecto cuando lo utilizamos los hematólogos en nuestra práctica clínica. Y esto se está haciendo con toda la terapia CAR-T, y aquí estos son datos de vida real reportados en Estados Unidos con un CAR-T que ya está aprobado. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que reproduce prácticamente a rajatabla los datos de los ensayos clínicos. Ese es otro principio básico de la investigación en general y en el cáncer hematológico en particular. Muchísimos estudios en marcha. Soñamos con curar el mieloma, Jorge, un minuto, pero probablemente cuando incorporemos toda la innovación a la primera línea de tratamiento lo podamos conseguir. Esta sería la supervivencia esperada para un paciente curado y ya tenemos algunos datos utilizando estrategias de tratamiento óptimas antes de que se desarrolle el mieloma o en la primera línea con supervivencias que se equiparan a lo que podemos considerar en un paciente curado. La investigación tiene que seguir, tenemos que conocer muy bien a nuestro enemigo. Os he dicho que de nuevo es la célula tumoral, todo el micromedioambiente y por lo tanto tenemos que seguir investigando porque siempre la célula tumoral va a intentar escaparse de alguna manera. ¿Me das un minuto adicional para un poco poneros en contexto cuánto de fácil o de difícil es hacer toda esta investigación en nuestro país? Pues en principio es difícil. Tenéis que saber que los hematólogos, la hematología en sí, es una especialidad que va unida a la investigación y realmente a los hematólogos nos gusta hacer investigación básica, translacional, investigación clínica. ¿Eso está recogido en nuestro contrato de trabajo? Pues desafortunadamente no. La mayoría de los sistemas de salud consideran que el médico tiene que ponerse una bata y ver enfermos, y en la mayoría de los hospitales, creedme, no hay un sitio donde tú tengas un despacho para sentarte porque no contemplan que tú te tengas que dedicar también a la investigación, que puede ir desde simplemente analizar los datos de tus pacientes en la vida real, lo que yo he dicho. Por lo tanto, el hematólogo, pues, y probablemente sea aplicable a otras especialidades, pues hemos tenido un poco que reinventarnos para intentar vencer esta situación. Obviamente, también el complejo un poquito español también hay que ponerlo sobre la mesa y a veces pues siempre hemos pensado lo que vamos a contar a lo mejor no es importante, pues si me da vergüenza, pues no lo cuento. Yo creo que afortunadamente vamos en otra dirección. La hematología creo que está avanzando a pasos agigantados y el hematólogo en España pues realmente está concienciado con la investigación translacional, con la investigación clínica y yo creo que España desde el punto de vista de la hematología está aportando y está ayudando a generar conocimiento que para mí es importante. La Sociedad Española de Hematología engloba a 17 grupos cooperativos que dependen científicamente y algunos de ellos jurídicamente también de la sociedad. Y cada uno de estos grupos cooperativos se dedica a enfermedades específicas o a poner en marcha herramientas para evaluar la enfermedad. Diferentes grupos cooperativos cuya idea es establecer nexos y lazos de colaboración para investigar y para avanzar en la hematología. La Sociedad Española de Hematología tiene su revista Sangre, donde se pueden publicar los resultados de la investigación. Hoy por hoy es una revista modesta, pero por ello permite que la investigación que los hematólogos hacen se pueda publicar. Pero además la Sociedad Española de Hematología tiene RAICHE, que es una red de apoyo a la investigación en hematología y en hemoterapia. Para hacer investigación se necesita mucho apoyo. ¿Por qué? Pues porque requiere
que las autoridades revisen lo que nosotros vamos a investigar, que se monitoricen los datos de los pacientes. La Sociedad Española de Hematología tiene esta red que da soporte a todos los diferentes grupos cooperativos que os he enseñado anteriormente. Y cómo investigar tampoco es algo barato, pues la Sociedad Española de Hematología también da soporte a los diferentes grupos cooperativos y esta es la primera beca que hemos sacado este año, que todavía no se ha resuelto, para ayudar a los diferentes investigadores de España que puedan hacer proyectos en investigación clínica. Con esto termino y creo que la investigación en hematología yo diría que es algo obligatorio y algo necesario. La investigación creo que es el camino único para generar conocimiento e innovación y la innovación es lo que nos permite tener acceso a mejores tratamientos y cuando tenemos mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes vamos a conseguir una supervivencia mejor y en algunos de los casos vamos a conseguir su curación. Y esta investigación en hematología, tengo que terminar diciendo que está apoyada al 100% por la Sociedad Española de Hematología porque forma parte tanto de su misión como de su visión. Y con esto termino. Muchas gracias. Ya lo siento, Jorge. Nada, no vamos bien de tiempo, o sea que no hay ningún problema. Pues nada, no sé si hay preguntas del público. Aprovechad porque Maribel tiene una agenda tremenda y el que nos haya hecho hueco hoy hay que aprovechar para preguntarle. ¿Cómo traducir smoldering mieloma? Mieloma asintomático o mieloma quiescente. Coral tenía una pregunta. Smoldering en inglés significa como... Exactamente, entonces, pero quiescente o asintomático. Hola, buenos días. Soy Coral La Rosa, no nos conocíamos de Informativos Telecinco. Simplemente aclarar, cuando dice la detección precoz del mieloma múltiple, cuando existe, digamos, la célula tumoral, pero no ha hecho manifestación clínica, he querido entender. Sí, correcto, ¿no? correcto. ¿Cómo se detecta entonces? Porque, claro, si no hay un antecedente específico, si no hay un algo, bueno, ¿cómo se hace? Hoy por hoy se diagnostica completamente al azar. Es decir, en un análisis de rutina, pues habitualmente el estudio detallado de las proteínas no se hace, pero sí que en las bioquímicas normales, en los análisis de rutina, siempre aparecen las proteínas. Si el médico que pide ese análisis está avispado y se da cuenta de que las proteínas totales están altas, el siguiente proceso es ir a evaluar por qué esas proteínas están altas y detecta el componente monoclonal. No se hace en rutina. Yo me quedé hace ya la pandemia, en el año 2020, vino a verme una azafata italiana a la cual le habían diagnosticado un mieloma smoldering y estaba absolutamente aterrada y le dije, oye, le tienes que dar las gracias a tu compañía aérea. Les hacen controles de salud cada 6 meses que incluyen proteinogramas y estudios de orina y fue como se le diagnosticó la enfermedad. Esa proteinuria de Bence-Jones que os he enseñado al principio, esa azafata tenía como 1 gramo de proteinuria. Le dije, si no te lo hubieran detectado precozmente, hubieras acabado haciendo una insuficiencia renal. Y es en línea con el estudio que os he enseñado de Islandia que se está haciendo. Si ese estudio finalmente reportara un beneficio en supervivencia global cuando se hace una detección precoz, probablemente entraría dentro de los programas de screening precoz, pero de momento no. Hola, aquí. Yo soy Eva Fariña, soy periodista, colaboro con varios medios especializados, pero mi pregunta va a ser general. En casi época electoral, a 4 años vista, ¿qué le pide la presidenta de la Sociedad Científica a los partidos políticos? A 4 años vista, tanto en investigación como acceso a la innovación. Pues les pediría que se eliminaran de la sanidad. Es decir, yo creo que el gran error que tenemos en nuestro país es que la sanidad está politizada. Entonces, es muy difícil plantear un programa en salud a 4 años vista. Entonces eso se nota, o sea, porque ahora mismo, y ayer lo comentábamos por otro tema, hay un montón de fármacos que están esperando a ser aprobados para que los pacientes tengan acceso. Pero como hay elecciones el 23 de julio, ya se ha parado todo ese proceso. Con lo cual, hasta que no se ponga en marcha el nuevo gobierno y toda la nueva
estrategia, no se van a empezar otra vez a evaluar probablemente todos estos nuevos fármacos. Ello que condiciona un retraso y al final, si vivimos en periodos de 4 años, tenemos que cortar los inicios y los finales y nos quedamos con un periodo muy, muy reducido. Por lo tanto, yo pediría pues un poco de asepsia, es decir, que la sanidad y la investigación, es decir, tenemos que pensar que hay pacientes esperando a recibir un tratamiento y, por lo tanto, que todas las implicaciones políticas y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de retrasos administrativos no estuviera implicado en temas de sanidad. Por supuesto, más inversión, más dotación, acceso a la innovación. España, vamos, y lo sabéis, pues con mucho retraso con respecto al momento en el que la Agencia Europea del Medicamento aprueba los fármacos. Es cierto que cada país tiene sus estructuras y sus reglas y, por supuesto, hay que cumplirlas, pero hay que intentar hacer un esfuerzo por parte del Ministerio, por parte de las compañías farmacéuticas, y pediría invitar a los profesionales sanitarios, a los investigadores, a que entren en el proceso del acceso a los fármacos, porque nosotros podemos tener conflictos de intereses con muchas compañías, pero nosotros nos debemos a nuestros pacientes. Por lo tanto, declaramos los conflictos de intereses y podemos ayudar en ese proceso de negociación. Perdona, quería volver un poco a lo que habías comentado antes de la azafata. Normalmente es bastante habitual que las compañías, que las empresas hagan reconocimientos médicos a sus trabajadores. Quiero recordar también que hay análisis de orina normalmente. Sí. Y se hace proteína, ¿no? Sí. ¿De ahí tenéis vosotros fuente de información? Porque eso es entiendo que es un buen lugar para encontrar, por ejemplo... Es mejor el suero porque la mayoría de los pacientes no eliminan las proteínas por orina, es decir, y el análisis de orina que se hace en condiciones normales es un análisis de un sistemático, un sedimento de orina, es mucho más difícil detectar ahí, se pueden detectar proteínas, pero es mucho mejor ir al suero. ¿Y podrían hacerlo las compañías con suero? Sí, claro. O sea, pero que no tenía un coste añadido y sería... Sí, tiene un coste añadido. Lo que pasa que yo, honestamente, no lo sé porque las compañías aéreas o esta compañía aérea en particular lo tiene dentro de sus programas de screening a sus trabajadores. Por eso te decía, lo que pensaba es que eso se podría aplicar si se metiera dentro de los datos que se pudieran obtener de los trabajadores. Eso sería un screening también. Eso sería un screening, pero hoy por hoy no es obligado. No es obligado todavía porque no se sabe lo que implica. Es decir, en esta paciente en concreto, pues yo creo que le cambió la vida, porque si no probablemente hubiera debutado con una insuficiencia renal. Pero es un caso aislado y a lo que tenemos que esperar es a este gran estudio que se está haciendo en Islandia para ver si en un futuro, como tú dices, se incorpora en los programas de screening de cualquier persona normal, pero todavía no. Yo quería preguntar por los pacientes. No sé si los nuevos tratamientos están logrando... yo sé que sois muy reacios a hablar de curaciones, pero no sé si se está logrando cronificar Sí. la enfermedad, lo primero, y cómo es la calidad de vida de esos pacientes. Es decir, los efectos secundarios, no sé si los nuevos tratamientos tienen efectos secundarios que afectan a esa calidad de vida. Pues mira, Belén, en mieloma, por ejemplo, antes nunca se hablaba de curación y, de hecho, si tú buscas mieloma y te salen una serie de artículos, todos empiezan diciendo el mieloma sigue siendo una enfermedad incurable. Y yo el año pasado di un educacional en ASCO y dije que eran retos en el mieloma, ¿no? Y dije que el primer reto es conseguir vencer el dogma de incurabilidad y que los artículos dejen de empezar siempre diciendo el mieloma es una enfermedad incurable. ¿Por qué? Pues porque yo creo que estamos en la posición probablemente de conseguir la curación, no para todos, pero sí para algunos pacientes con mieloma. ¿Por qué? Pues porque tenemos los ingredientes necesarios. Tenemos una gran cantidad de innovación terapéutica. Conocemos cada vez más la enfermedad, de tal manera que tenemos que separar de la población curable pacientes que sabemos que tienen características de mal pronóstico. Esos pacientes los tenemos que tratar de una manera diferente, nos tenemos que quedar con los buenos.
Y luego además tenemos herramientas para evaluar la ausencia de enfermedad, porque para decir que están curados tenemos que decir no hay enfermedad, pero tenemos que utilizar herramientas muy sensibles. También las tenemos. Con lo cual, si juntamos todo, estamos en la posición de poder ofrecer la curación a pacientes con mieloma. Calidad de vida. Mira, yo hago a veces un ejercicio, simplemente es muy simple. Con las nuevas estrategias de tratamiento que tenemos ahora, realmente la calidad de vida de los pacientes es muy buena. Ahora mismo, un paciente con mieloma recibe un tratamiento de inducción que está basado en 3 fármacos, un anticuerpo monoclonal, y yo cuando los veo en la consulta, muchas veces les pregunto, ¿a usted le pregunta a alguien por la calle, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y dice, no, a mí no. ¿Hace la vida normal? Sí, prácticamente normal. Para mí eso es perfecto. Y eso no es aplicable, por supuesto, a todos los pacientes. Habrá algunos que hagan acontecimientos adversos. Afortunadamente, y gracias a todos los ensayos clínicos, vamos por delante. Los ensayos clínicos nos permiten conocer el perfil de seguridad. Yo les digo a los pacientes, nos tienen que contar todo lo que les pasa, porque lo que usted me diga a mí que pasa va a contribuir a escribir el prospecto de los medicamentos. Entonces eso nos tienen que contar todo. Eso nos permite que luego en la práctica clínica podamos ir por delante. El bortezomib producía neuropatía periférica. Muchos pacientes lo ocultaban porque no quieren reportar los acontecimientos adversos, porque piensan que les vamos a quitar el tratamiento y entonces pierden eficacia. Entonces nosotros tenemos que generar estrategias para intentar sacar esa toxicidad. ¿Y cómo? Pues yo les decía, ahora es que es mucho menos frecuente ya porque sabemos más. Desabróchese el botón y simplemente con esas estrategias o fírmeme aquí. Y veías que muchos pacientes estaban perfectos y hacían así, porque claramente tenían una neuropatía periférica. Pero, repito, afortunadamente el conocimiento nos permite muchas veces ir por delante y, obviamente, tener estrategias para intentar mitigar la toxicidad. Pero globalmente he de decir que la calidad de vida de los pacientes con mieloma no tiene nada que ver con la que habéis visto la primera paciente que os he enseñado, que tenía todos los huesos completamente deformados. Cada vez nos llegan menos pacientes en esa situación, lo cual pues es muy afortunado porque es la lesión ósea y el dolor óseo lo que más impacta en su calidad de vida. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta y yo creo que con esto ya terminamos. El programa que nos has presentado de Islandia es prevención, lo que se denomina prevención secundaria, ¿no? Yo quería preguntar si hay, aparte de las pautas que se recomiendan para prevenir todo tipo de cánceres, que es hacer deporte, dieta equilibrada, etcétera, si hay algo o hay visos de una prevención primaria en mieloma múltiple y en cáncer hematológico en general. Pues desafortunadamente creo que no. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna causa que se atribuya como mecanismo patogénico, como causa del mieloma o de cualquier cáncer hematológico. Entonces, creo que es difícil hacer una prevención primaria. Por supuesto, todos esos hábitos de vida que tú has dicho como de corrido, cada vez son más importantes. No sabéis lo importante es lo que comemos, nuestra microbiota, nuestras bacterias que están en el intestino y la influencia que tienen en nuestro sistema inmunitario. El ejercicio físico, este año en ASCO ya hay algunas comunicaciones donde se hablan de estudios biológicos donde ejercicio físico se asocia con una potenciación de las poblaciones del sistema inmune, con lo cual, aunque sean principios muy básicos que todos oímos muchas veces, creedme que cada vez tienen más importancia y más relevancia en la biología de las enfermedades y, por lo tanto, creo que sobre esos factores podemos actuar y, por lo tanto, es en los que tenemos que actuar. Es cierto que, por ejemplo, en mieloma, y probablemente sea aplicable a otras enfermedades, existe un cierto componente no genético, pero hay veces que hay familias
donde se describen más pacientes con mieloma. La población afroamericana tiene más frecuencia de mieloma. Entonces también hay, en ese sentido, en Estados Unidos, programas de screening para ver si en poblaciones más seleccionadas, más allá de la población general, se podría hacer algún screening. Pero de momento todavía no hay datos sólidos que lo confirmen. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Maribí. Gracias. Vamos a pasar